Rossi, ¿qué panorama encontró cuando se hizo cargo de la Secretaría y le dijeron el principal problema es el riachuelo? Bueno, esa fue una realidad que la propia Presidenta de la Nación me transmitió. Me dijo que necesitaba un hacedor, que tanto el ministro de Infraestructura, Julio De Vido, como la ministra de Desarrollo, doctora Alicia Kirchner, le habían manifestado que yo podía ocupar ese espacio. Y bueno, inmediatamente me puse a trabajar. Yo soy de los que no me fijo cuando llego en lo que hicieron los demás, sino en lo que puedo hacer yo. Esto es fundamental y con esa premisa abordamos el tema del riachuelo, diríamos con todo, produciendo cambios estructurales muy importantes, cambiando las características del funcionamiento de Acumar. Acumar es la autoridad Cuenca Matanza Riachuelo, la autoridad que debe recomponer el riachuelo, generada por una ley, generada por el fallo de la Corte, donde condenó al Estado Nacional, al provincial de la Ciudad de Buenos Aires, a remediar el tema del riachuelo. Nos pusimos, le digo, a trabajar en los tres grandes elementos que componen el vuelco del riachuelo: el vuelco fecal, el vuelco industrial y el vuelco de las personas que arrojan residuos sólidos urbanos, basura, al riachuelo. Esos son los tres elementos contaminantes del riachuelo a grandes rasgos. Y nos pusimos a trabajar en los tres frentes y fuimos cumpliendo mandas de la Corte y bueno, y esto es un trabajo permanente, continuo, sin minutos de descanso para poder cumplir con esas pautas. Doctor, cuando usted llega, había pasado miles de veces por arriba del riachuelo, pero cuando estuvo al lado del riachuelo, con los técnicos, con sus asesores y demás, ¿cuál era la realidad que se vivía? Porque uno pasa por arriba y no ve, pero cuando está al lado sí ve. La verdad es que, con toda sinceridad, le digo, el primer enfoque del riachuelo lo tuve cuando fui en una lancha, que una ONG del riachuelo, Por la Boca se llama, con una lancha que tienen ellos para recorrer, me llevaron a los 3 o 4 días y realmente me impactó esto, porque eso era ver 200 años de inercia total, 200 años donde se fueron hundiendo barcos, 200 años donde se arrojaban coches o autopartes, 200 años donde las industrias de los viejos saladeros que aparecieron en adelante jamás se preocuparon por lo que arrojaban al riachuelo, 200 años donde en el país el 10% de los ciudadanos que vivían en las márgenes tenían cloacas. Vale decir que, bueno, significó ver 200 años de abandono y que había pagado el Pato, un río simbólico de la Argentina, porque pasa, ese río atraviesa el lugar donde habitan 6 millones de habitantes. Así que la primera impresión fue, digo, medio de decepción, medio como de impotencia, pero bueno, también asumir un compromiso que lo asumí delante de la Presidenta, de tratar de hacer lo que pudiera en todo este tiempo, lo más que pudiera, y creo que hemos logrado hacer muchas cosas en este lapso. Usted sabe que a mí me llamó la atención dos cosas. Habitualmente hay medios que son críticos de las gestiones gubernamentales, pero no lo hacen por un afán de apuntar a los funcionarios y demás, sino por una cuestión de que ellos consideran que ese es el rol del periodismo, ser crítico. Pero el otro día leí una nota en el diario La Nación que me decía que a pesar de las dificultades se estaba avanzando. No generaban loas, pero decían que se estaba avanzando, y eso ya es bastante.
Y en uno de los programas de radio en los que estoy desarrollando mi tarea, sacamos al aire a la gente de Greenpeace. Y dijo lo mismo. No solo eso, dijo, se está trabajando muy bien con el tema de los residuos, es lo que nosotros queríamos. Pero yo no me quiero apartar, quiero hablar del tema de Riachuelo. ¿A usted lo gratifica en cierta medida que haya gente que es necesariamente crítica, que esté diciendo que poco a poco se va avanzando? Porque eso es movimiento, ¿no? Sí, sí, es gratificante. Nosotros conversamos mucho, especialmente con las ONG. Diría que cada 15 días nos encontramos con las ONG que estuvieron en el Fallo Mendoza, que están involucradas en el cuerpo colegiado que la Corte designó para controlar esto. Yo me reúno, acepto críticas, realmente con muy buenas intenciones, no puedo decir lo contrario, son críticas bien intencionadas. Nos hacen llegar, por supuesto, no solamente las críticas, sino en muchos casos las soluciones que se le podrían dar a los temas, pero la opinión de ellos es muy valiosa porque es la gente, es la opinión del ciudadano, ¿no es cierto? Nosotros desde nuestro ámbito lo podemos ver de alguna manera, la justicia por ahí desde otro ámbito lo puede ver de otra manera, los estamentos provinciales y de la ciudad lo pueden ver de otra manera, pero es la vista de la gente. Yo creo que la gente está notando que se están haciendo cosas, está liberado el 80% de lo que es el camino de Sirga, ¿no es cierto? Es decir, el camino de Sirga es el que está pegado al riachuelo, ya se han mudado empresas, ya se han mudado viviendas, hemos mudado la Saladita, un hecho, yo diría, emblemático, sin que se utilizara ni una bala de goma, ¿no? Esto, 12.000 puestos. Y después se están viendo que se están llamando a licitación por un lado y se están terminando obras de cloacas por el otro lado, ¿no es cierto? 400.000 vecinos de La Matanza tienen cloacas ya, no es poca cosa. Se están haciendo obras de cloaca en Esteban Echeverría, en Almirante Brown, se licitó la planta Docsud, se licitó el conducto margen izquierdo, se está terminando Berazategui, que va a ser un lugar de derivación, ya se va a derivar la mitad de lo que se derivaba antes por la planta Docsud. Ya están licitados los emisarios, hay obras de cloacas para que en un lapso, no solamente en la cuenca en 5 años estarían listas las obras de agua y de cloacas, pero fuera de la cuenca, para que todo el conurbano, aún el que no está pegado al riachuelo, tenga 100% de agua y 100% de cloacas. Se han licitado llamados 5 ecopuntos en lo que se llama la cuenca alta. Ecopuntos son los lugares donde se recibe el residuo, se muelen los escombros, se muelen las ramas, se compacta el resto y se hace un relleno sanitario, lo que aceptan justamente las ONG como importante. Hay muchas obras, no hay un solo barco. Bueno, a eso, justo era la pregunta que iba a hacer. El día que sacaron el último barco, ¿usted sintió como que más que sacarle el último barco al riachuelo, le sacaban un gran peso de encima a su trabajo, ¿no? Es cierto, porque piensa una cosa, nosotros sacamos el último barco el 12 de abril del 2011. 4 meses después que se hizo cargo. 4 meses después. El 12 de abril, por absoluta coincidencia, el 12 de abril del 1812, perdón, estaba sacando cuenta, el 12, 199 años, Martín Thompson, el primer administrador de puertos que tuvo el país, esposo de Mariquita Sánchez de Thompson, pedía que se sacara el primer barco del riachuelo. Tenemos la carta incluso, la tengo yo, la original. Bien. La carta que me la consiguió Prefectura, donde él le pedía en ese momento a quien era la jueza en el tema que se sacara el primer barco. Así que 199 años de barcos hundidos que se reflotaron, los 57 fueron reflotados y se sacaron
del agua y le fueron entregados a el Hospital Garrahan, a la cooperadora, y el Hospital de Niños de La Plata para que vendieran la chatarra, con lo cual creo que se pudieron disponer de alrededor de 700, 800 mil pesos, no me acuerdo ahora, para esas cooperadoras. Así que fíjese lo que esto significaba. Ahí hemos sacado 70 autos y 40 autopartes. No sabemos de qué época, porque los modelos de los autos son antiquísimos, viejísimos, que estaban dentro del riachuelo. Hemos sacado esos durmientes que actuaban como una especie de dique de contención. Claro. Yo me acuerdo de eso. Alrededor de 158 que tienen cada uno 7 metros de largo, que estaban en el riachuelo, los sacamos totalmente. El oxígeno del agua entre el 2008 y el 2012, ahora que el 2011, entre el 2008 y el 2011, en el último tramo del 2011, el oxígeno del agua del riachuelo se duplicó en las mediciones, en muchos lugares. En algunos lugares permanece todavía estable, que son los lugares más involucrados y de más vuelco, pero en muchos lugares de la cuenca ya se duplicó la cantidad de oxígeno y aparecieron ahí las aves, que el día de las regatas se veían a veces, que parecía que estaban alineadas como soldaditos al costado, aparecieron aves, aparecieron tortugas, apareció actividad biológica, había peces muertos, pero ¿por qué? Porque había peces que no había antes. Entonces, todo esto es lo que nos hace pensar que estamos por el buen camino, y además en el 2012 se van a poner en marcha obras gigantescas con respecto al riachuelo, ¿no? Pues se van a poner en marcha el conducto margen izquierdo, una obra de más de 3.000 millones de pesos. ¿Y en qué consiste ese conducto? Eso es un conducto que tiene 3,80 metros de diámetro, que va ahí pegado al margen izquierdo, sí, y que va a trasladar todos los contenidos, contenidos fecales, contenidos industriales, todo lo va a transportar hasta la planta de Oxxo. Está bien. Doctor, Es decir, eso ya no va a tocar más el riachuelo. Otro de los temas, ni tratado ni no tratado.